Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Break It On, donde vamos a discutir la posibilidad de tener un Wolf fase 2 el año que viene y una posible filtración sobre el calendario de Adviento de este mismo 2023. Quiero aclarar antes de nada que todo esto no es un rumor firme ni mucho menos, aunque lleva sonando unas semanas, y quiero aclararlo desde el principio para que no haya malentendidos. Pese a que pienso que es muy probable que de aquí a un año, año y medio tengamos a Wolf fase 2, no quiero que os hagáis excesivas ilusiones, pero os voy a contar ahora mismo por qué pienso esto. También quiero que me dejéis en los comentarios qué os parece esto que estoy comentando y si pensáis que es posible, eso sí, después de que escuchéis la información, o si estoy loco. Si después de escuchar todo esto pensáis que estoy loco y decís esto no puede ser, pues lo dejáis en los comentarios también. Para quien no lo sepa, estos días está siendo el Star Wars Celebration, un evento donde se hacen anuncios sobre el futuro de las series y películas de Star Wars, así como se muestran trailers que podemos ver la gente que no podemos ir, como el de Ahsoka, del cual hicimos un vídeo sobre los sets que tendréis en la descripción o en el canal, y trailers exclusivos que tardan meses en salir, como pasó el año pasado con el trailer de Mandalorian Season 3, que se vio en el Celebration y luego al cabo de los meses salió para el público. Pues bien, uno de estos trailers exclusivos ha sido el de Bad Batch Season 3, y no quiero hacer spoilers sobre nada de la segunda temporada o la tercera, así que estad tranquilos, pero sí que quiero daros un único dato, y es que Wolf aparece en dicho trailer. Aparte, también aparece Rex y más clones comando, o sea que espero que estos segundos algún día sean hechos por Lego, y cuando digo algún día sea también el año que viene, pero como digo, no os voy a comentar nada más de la serie, ni lo que ha pasado en la segunda temporada, ni lo que sale en el trailer, simplemente que sale Wolf. Pero antes de continuar con el tema de Wolf, quería recordaros que en torno al 70% de vosotros no está suscrito, por lo que si os gusta el contenido y le dais like o suscribís al canal, estaríais ayudando un montonazo a esta pequeña comunidad a seguir creciendo poco a poco y día a día. ¿Pero es esta la única razón por la que pienso que Wolf va a salir? ¿Va a ser solo por este trailer? No, tenemos otra, que ya la hemos comentado en vídeos pasados. En el mes de enero recibimos una foto con comandantes clon de Lego, y aunque siempre he dicho que esto no hay que tomárselo al pie de la letra y como que van a sacar dichas figuras, lo cierto es que ya han salido todas menos Wolf, ya que sale Gris, que salió en 2019, sale Rex, que se dice que va a salir este año, sale Cody, que salió el año pasado, sale Fox, que va a salir este verano también se supone, y nos quedaría Wolf. Y además este año, supuestamente por lo que estoy diciendo, vamos a recibir 3 comandantes nuevos, como serían Rex, Fox y Bone, cosa que me parece también importante y vamos a decirlo así, un poco extraño, ¿no? Que salgan tantos comandantes, o sea que puede que sí que signifique algo. Si juntamos todo esto junto con los últimos rumores que apuntan a que el número de clones va a aumentar con estos rumores de agosto y septiembre que os estoy comentando, solo sería lógico, o sería bastante lógico pensar que uno de los próximos que vamos a ver es Wolf, pero todavía no tenemos nada sólido como un set, que siempre sale ligado a un turbotanque o a la misma nave en la que salió en el pasado, hace unos años, digo Wolf, pero ahora mismo tampoco hay ni un set ni una fecha rumoreada para la salida de este personaje. Ya que os estoy contando mi opinión sincera, creo que va a depender de la estrategia que siga Lego con respecto a los sets de Bad Batch. Si hacen como la primera temporada, cuando sacaron la Shuttle de Bad Batch 6 meses después del estreno de la serie, estamos fastidiados, aparte de que creo que la estarían cagando porque pierdes un montón de ventas potenciales por el hype. Pero si hacen como van a hacer con Ahsoka, que van a sacar los sets en septiembre de una serie que sale en agosto, por lo tanto estos sets van a salir durante la misma emisión de la serie, creo que hay esperanzas de recibir este personaje antes. Seguramente estemos hablando de verano de 2024 como pronto, o sea que queda un año, más de un año, pero aún así estoy bastante emocionado y quería compartirlo con vosotros para ver qué opináis y ver si esto es una cosa que solo creo yo o si pensáis que puede ser posible. También es muy probable que me bajéis de esta nube en la que me encuentro ahora mismo, ya que siempre he querido un Wolf, pero aunque he pensado en comprarlo de segunda mano, su precio es muy elevado y nunca me decido. Para terminar, vamos con el segundo tema del vídeo, como son estos primeros rumores del calendario de Adviento, ya que se han filtrado 3 posibles figuras, pero como digo, es un rumor muy temprano y todo es susceptible de cambiar. El calendario de Adviento es el set 75666 y podría contener un clon de la Legión 212, que tendría sentido, ya que lo han dado también con la revista en Europa en el mes de marzo, y al ser algo que han hecho algo parecido, sería, como digo, bastante posible. Un droide B1, hasta donde yo sé, normal, sin ninguna pintura extraña, por lo tanto esto también de relleno, creo que lo metieron el año pasado, y Omega. El rumor no comenta si es Omega en un outfit de invierno o la Omega del Justifier, pero espero que sea la misma figura del Justifier, ya que es una figura que me gustaría tener en mi colección y tiene sentido, ya que dicho set es uno de los que peor ha vendido de Star Wars en los últimos años, me atrevería a decir, y pues es normal que tengan un poco de excedente de estas figuras y que la incluyan, pues que digamos tener unas pocas más, lo metemos en el calendario de Adviento y lo apañamos. Y piensen que podría ser una buena inclusión, como de verdad lo pienso. Ha acabado este año la temporada 2 de Bad Batch, creo que ha sido más vista que la 1 y en general me parece una buena figura para incluir. Hasta aquí ha llegado este vídeo cortito que quería traer hoy. No he tenido tiempo estos días para subir otro vídeo que tenía pensado, bueno, más bien para prepararlo, así que intentaré traeroslo el jueves. Como siempre digo, dejadme en los comentarios vuestra opinión y muchas gracias por el apoyo de las últimas semanas, que está siendo increíble. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.